Entonces, básicamente una red neuronal es como una representación de una neurona biológica, ¿no? Y lo que se trata de hacer es que mediante pesos, ¿no? Ponderados, mediante números, podamos representar esa neurona y podamos hacerlo funcionar, ¿no? Encadenando. Estas aquí serían las neuronas, ¿listo? A toda esta fila de neuronas se conoce como una capa de neuronas. Generalmente una red neuronal tiene una capa de entrada, toda es la capa de entrada, y va a tener una capa de salida, ¿no? Como ven aquí la capa de salida. Y entre la capa de entrada y la capa de salida vamos a tener capas ocultas que a veces no se visualizan, ¿no? Solo vemos lo que entra y lo que sale, pero internamente cómo se ajustan los parámetros, cómo se acomodan. Básicamente la misma red neuronal se aprende, se entrena a sí mismo para sacar lo que nosotros queremos que salga de la función. Entonces la red neuronal es una estructura donde tendría entradas, ¿no? Puede ser varias entradas. Va a haber pesos, que serían, en este caso, valores para W, que se tiene que calcular automáticamente e intentar de aproximar. Y luego va a tener una función de activación, que es parte de la neurona para que se pueda encadenar varias neuronas y finalmente tendríamos la capa de salida, ¿no? Entonces, esa es más o menos una red neuronal, la estructura que tiene toda red neuronal, ¿no es cierto? En cuanto a los frameworks para poder crear redes neuronales, en la actualidad tenemos varios frameworks, pero los más utilizados son los siguientes, ¿no? Como Keras, TensorFlow y PyTorch. Son dos frameworks o tres frameworks que son bastante usados, de los cuales el más fácil de utilizar va a ser TensorFlow, ¿no? Que hemos estado usando incluso en las clases anteriores. Y de ahí puede ser Keras o puede ser PyTorch, ¿no? Que cada uno tiene algunas ventajas y algunos tienen algunas desventajas en cuanto a su uso, ¿no? Por ejemplo, PyTorch tiene muchas más ventajas, se puede decir, cuando trabajamos con procesamiento de lenguaje natural, cuando queremos hacer traductores de textos, extracción de texto, todo lo que se refiere a textos, PyTorch tiene muchas herramientas y es desarrollado bastante, ¿no? Básicamente TensorFlow tiene los modelos de Machine Learning que hemos visto en las clases anteriores y también tendríamos Keras, ¿no? Que también se puede utilizar. Muy bien, entonces si vemos con Keras, básicamente todos estos frameworks que tú ves aquí, los frameworks tanto Keras, PyTorch o TensorFlow, pueden trabajar sobre un CPU o pueden trabajar sobre un GPU, ¿listo? Entonces, esta parte traten de tenerlo en cuenta porque al trabajar con CPU también podemos entrenar la red neuronal, pero puede ser que sea un poco lenta, ¿no? El entrenamiento puede demorar un poco más de tiempo. Lo que nos permite entrenar modelos rápido hoy en día serían los GPUs, ¿no? O sea, las tarjetas de video, que por ejemplo lo que serían las RTX, ¿no? De Nvidia, desde la 1050, la no sé, 20, 30, 60 o la 40, 60, todas esas tarjetas de video que mediante su GPU procesan datos en forma rápida y también pueden realizar cálculos con matrices, cálculos mucho más rápido que un procesador CPU, ¿no? De tipo CPU. Entonces, para trabajar con estos GPUs necesitamos instalar CUDA, que básicamente sería la librería que te va a permitir trabajar con estos GPUs. Y por este lado también tenemos librerías, ¿no? Que podemos trabajar. Y si queremos trabajar con Keras, vamos a tener algunos backends que podemos usar como TensorFlow, que estaría debajo de esto. Esta también es una plataforma que se usa en la web y así, ¿no? Entonces, Keras es una biblioteca de redes neuronales de código abierto, escrita en Python, o sea, Keras trabaja con Python, capaz de ejecutarse sobre TensorFlow, Microsoft, etcétera. Sus fuertes se centran en ser amigable para el usuario y modular y extensible. Inicialmente fue desarrollada por parte de los esfuerzos de investigación del proyecto Oneiros, Open Neuroelectronic Intelligent Robot, dice, ¿no? Operation System. Su autor principal y mantenor es el ingeniero de Google, Francois Chollet. En 2017, el equipo de TensorFlow de Google decidió ofrecer soporte a Keras en la biblioteca de core de TensorFlow. Entonces, Keras está construido sobre TensorFlow, ¿no? En el fondo se construye sobre TensorFlow. Y dentro de las redes neuronales seguramente has escuchado hablar sobre Deep Learning, ¿no? Entonces, básicamente Deep significa profundo, entonces sería aprendizaje profundo, ¿no?
que básicamente serían las redes neuronales, pero que tienen muchas capas. ¿Has dibujado? Entonces va entrando a la red neuronal las capas intermedias, ¿no? Miren un montón de capas intermedias. Ahí podrías ver las capas intermedias, cómo va y cómo al final nos está diciendo, después de hacer todo este procesamiento, que lo más probable es que sea el número uno, ¿no? Número uno. Aquí la mayor probabilidad es que esto sea un número uno. Listo. Y después podría ser un número 7 dice, ¿no? Pero lo más probable es que sea el número uno. Pero vamos a probar con otro carácter más fácil. Un 2. Ahí tenemos un 2, ¿no? Entonces lo que hemos ingresado hasta aquí va a pasar por varias capas. ¿Listo? Para el entrenamiento de la red neuronal, por varias neuronas. Y al final nos va a valer este resultado, ¿no? Que en este caso sería 2. Como puedes ver, ahí tendríamos que nos está botando que básicamente sería un número 2, ¿no? Que tenemos ahí, número 2. Entonces tendríamos aquí la capa de entrada, que sería este número 2. La capa de entrada, una capa de convoluciones, o sea, donde se va tratando estas imágenes. Otra capa de convoluciones, una capa de sampling, full connect y la capa de salida, ¿no? Que sería la última capa, que sería la salida. Y de esa forma podríamos clasificar estas imágenes, ¿no? Entonces, como tú puedes ver, podrías probar diferentes números, no sé, un número 8 y te va a salir ahí, ¿no? Que es número 8. O sea, lo detecta bien, ¿no? Algo más, algo para que pueda fallar, a ver, número 0, digamos, hago un 0, lo detecta como 0, pero si yo le pongo algo, sigue siendo 0, ¿no? Si lo completo, ya cambia a 8 ya. Entonces, es bastante preciso estas conversiones que hacen hoy en día, no es como antes, tenía bastante error, ¿no? Y era un poco, fallaba bastante este tipo de trabajo. Entonces, básicamente ese es el funcionamiento. Entonces, con esa librería del Minis que ves ahí, tú podrías crear así un clasificador o un detector de imágenes. Podrías entrenar para obtener, ¿no? La información que tú quieres. ¿Listo? Ese sería el Data Minis. Y por ejemplo, aquí tendríamos la primera red neuronal, que tendríamos todos los datos, ¿no? Que tienes escritos a mano. Es una colección de lo que se ha escrito a mano y básicamente esta base de datos dice que consta de 60.000 imágenes de entrenamiento y 10.000 imágenes para prueba. La mitad de las imágenes de entrenamiento y mitad de imágenes se obtuvieron de un conjunto de datos de entrenamiento minis, mientras que la otra mitad se tomó un conjunto de datos de prueba minis, ¿no?